Muy bien, vamos a ir a nuestras Biblias en San Juan, capítulo número 1. Capítulo número 1. Ahí tienen su boletín, ¿no? En el boletín tienen un título que dice siete nombres asombrosos. 7 nombres asombrosos de nuestro Señor Jesús. El primero de ellos es Cordero de Dios, el segundo es Hijo de Dios, el tercero es Rabí, el cuarto es Mesías, quinto es Jesús, el sexto Rey de Israel y el séptimo Hijo del Hombre. ¿7 qué? Nombres asombrosos de Dios. Entonces voy a leer para ustedes, tienen sus Biblias ahí, me pueden seguir, del verso 29 hasta el 51. Vamos a leer 22 versos de la Biblia. Es muy importante leer las Escrituras. El Señor dijo, escudriñen las Escrituras, porque ahí tienen ustedes la vida eterna, en la Biblia. La Biblia es un libro maravilloso. Ojalá usted nunca se canse de leerlo. No se canse de leerlo como se cansa uno de leer el periódico, sino que usted todos los días puede encontrar algo nuevo en la Biblia para su vida y para su familia y para la guianza suya. Dice así el 29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido el maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a sus hermanos Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y él le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces?
Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y dijo, Rabbi, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Sobre el Hijo del Hombre. Entonces, nuestro tema, ¿cómo es? 7 nombres asombrosos. 7 nombres del Señor Jesús. En el tiempo de Jesús, ha sido como una cultura entre los israelitas, entre los judíos, y es que ellos, cuando van a poner el nombre a su hijo o a su hija, ellos tienen muy en cuenta lo que ellos quisieran que fuera su hijo o fuera su hija. Y acorde con esa visión o pensamiento que tienen ellos, colocan el nombre a sus hijos, a sus hijos. Es por eso que nosotros encontramos que hay mucha repetición de nombres en la Biblia, en las genealogías. Dios te encuentra muchos Josué, muchos David, muchos Juanes, o sea, muchos nombres de profetas en la Biblia, porque ellos pensaban que el nombre tenía mucha importancia para sus hijos, hablando de la proyección, hablando del carácter, hablando de la visión, o sea, de todo lo que fuese su hijo hacia el futuro. Cuando nosotros vemos aquí los nombres de Jesús en este pasaje, pues encontramos el propósito de Dios para con él. Y cada uno de esos nombres tiene un significado muy especial, muy especial. Nosotros como padres, los padres, anhelamos las mejores cosas para los hijos, ¿cierto? Anhelamos el mejor futuro para ellos. Queremos que a ellos les vaya bien. Que a un hijo le vaya bien es que le vaya bien a la familia. Estamos felices. Estamos orgullosos de que nuestros hijos tengan logros, ¿sí? Alcancen sus metas, sus proyecciones. Eso es parte de la realización de una familia. Y la familia debe proyectarse de esa manera, de esa manera. Y debe trabajar también hasta donde sea posible. Cuando hablo de trabajar, no es solamente de trabajar en relación a lo que es lo económico, sino en lo que es inculcar los valores, el respeto, la honradez, el trabajo y muchas otras cosas, ¿no? En los hijos. Y eso demanda, por supuesto, ejemplo, demanda pues, paciencia, estar siempre compartiéndoles cosas buenas, no solamente con palabras, sino con hechos. Y todo eso tiene que ver con una proyección de vida sobre las familias. Ahora, sabemos que cuando una familia tiene estabilidad, hablando de una familia, pues hay tranquilidad. O sea, hay tranquilidad para los papás. Cuando los hijos son juiciosos, son estudiosos, son trabajadores, eso trae una tranquilidad a la familia y a los padres. Lo contrario cuando cuando se desvían, cuando empiezan a tomar caminos equivocados, cuando entran en vicios, cuando ya no están en la casa temprano, cuando llegan tarde, eso desgasta. Imagínense una mamá y un papá también, pero más la mamá. Digo la mamá porque la mamá es la que más tiempo está con los hijos, la que hace un gran esfuerzo. Yo digo que los papás también lo hacemos, pero pienso que toda la vida las mamás han hecho un gran trabajo con los hijos, una negación muy grande, son las mamás. Entonces cuando un hijo se desvía, cuando es rebelde, cuando toma caminos que no son los correctos, eso trae desgaste físico. ¿Ha visto usted señoras que
tiene algún hijo o algunos de ellos que están desviados y viviendo una vida que no es muy buena, con amistades que no son muy buenas, y uno ve que hasta se envejece uno prematuramente. Y uno dice, oiga, pero esta señora parece que tuviera tantos años, aunque tiene estos. Pero es que la señora no come en paz. ¿Por qué no come en paz? Porque dice, ¿dónde estará mi hijo en este momento, no? O mi hija. Va a acostarse y pues por más que sea, uno dice, bueno, Dios hará, Dios cuidará, pero si son las 2 de la mañana, las 3 de la mañana y no llega la criatura, ¿quién duerme? ¿Quién duerme? ¿Cómo se alimenta usted? ¿Cómo vive una vida tranquila? Así que tener un buen hogar es también es una vida de refrigerio familiar, de paz familiar, es más, de salud familiar, aún de prolongación de años de los papás, de la mamá en especial. Es por eso que han habido señoras que han muerto muy prematuramente. Y no es que debía morir a 60 años o 70, sino que debido a tanto sufrimiento, a tanto dolor, a tantas lágrimas, a tantos trasnochos, se desgasta más y más y más y muere a temprana edad. Así que en sí eso todo trae una problemática muy grande, unas luchas muy grandes. Nuestro anhelo es tener familias estables, tranquilas, donde tengamos paz, comamos en paz, durmamos en paz y podamos saber que nuestros hijos van por un buen sendero, por un buen camino. Así que Dios quiere estas cosas. Pero usted dirá, pero bueno, este no es el caso mío, yo estoy en una lucha muy grande o una dificultad muy grande, porque esa es otra gran realidad. Hay luchas, por ejemplo, de padres con sus hijos y que están llorando ahorita, que están pasando momentos muy difíciles con ellos, ¿no? Como también hay parejas que han tenido rupturas matrimoniales y están ahora doloridas, tristes, bueno, con una vida no muy tranquila. Ahora, una de las cosas que pasa cuando hay estos cuadros familiares, ya sea ruptura de pareja, ya sea problemáticas con hijos, es que nosotros empezamos a echarnos la culpa, ¿no? Si yo no hubiera hecho así, si yo le hubiera impedido esa amistad, si yo lo hubiera corregido a tiempo, si yo hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, si yo me hubiera portado así, si yo hubiera... Y entonces eso también desgasta, porque es una carga que uno lleva de años y no se libera de ella y siempre se está culpando y siempre está con esa culpa ahí sobre sus hombros, porque no hice así. Y hermanos, eso también es muy cruel, muy duro. Lo que yo quiero decirles es que tenemos que aprender a descansar en Dios. Lo que ya pasó, ya pasó. Y ahora tenemos que vivir un nuevo tiempo. ¿De acuerdo? Un nuevo tiempo en el Señor. No crea que las desviaciones de hijos y también a veces roturas de parejas no siempre es porque la persona que está sufriendo ahora tiene la culpa. Hay gentes que han hecho todo lo posible por ser buena esposa, buen esposo. Pero de alguna manera en el camino, dijo un señor, se metió el diablo. Lo cierto es que vino el dolor a la familia. Vino el dolor, pero no siempre es que fue la culpa y la culpa y la culpa. No fue que siempre fue la culpa de los padres. Y a veces los padres se comparan con otros padres, con otras familias, y eso no lo debe hacer usted. No lo debe hacer usted. Hay inclusive hijos que no han sido, padres que no han sido ni tan bien, tan buenos ejemplos, pero tienen buenos hijos. Así que usted tiene que aprender, ¿cierto? A través de la Biblia, a mirar todos estos cuadros. Ahora, si el asunto fuera que tuvimos la culpa, la Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Él nos perdona y nos da un nuevo tiempo. Lo cierto es que en síntesis o resumiendo esto, todo papá, toda mamá, cierto, así su conducta sea muy buena, regular, mala, todos los padres anhelan tener buenos hijos. Todos los padres, sin excepción, todos queremos tener buenos hijos, porque esa es como el ideal de una pareja, de tener buenos hijos, buenos hijos.
Hay hasta padres que se alaban y dicen, mire, yo ni siquiera fui tan buen padre y mire estos hijos que me dio Dios. Y hay otros que han sido tan buenos padres y dicen, ¿qué pecado cometí yo? Lo que quiero decirles es que tanto el uno como el otro tenemos que aprender a descansar en Dios. A descansar en Dios y a saber que lo que pasó, ya pasó. Ya pasó. Ya ahora es otro tiempo y tenemos que buscar la manera de nosotros poder vivir una vida más tranquila, porque Dios quiere que nosotros vivamos en paz. El Señor dijo, mi paz os dejo. La Biblia dice que el Señor nos ha dado paz, paz para vivir, porque sin paz es muy difícil la vida. Aparte de todas las demandas, todos los desafíos que tiene la vida, aparte de vivir usted cargando con unos problemas de años o estar angustiado por lo que está pasando ahora, eso le va a hacer cada día más, como dicen por ahí, más mella, se va a reflejar en su físico, en su trabajo y en todas las cosas. Aprendamos a confiar en Dios. Ahora, cuando los hijos llegan a cierta determinada edad, ellos ya empiezan a tomar sus propias decisiones. Y es más, debe ser así. Empiezan a tomar sus propias decisiones. Sus propias decisiones. Ya ellos empiezan a elegir lo que quieren en la vida. Y es más, hay que respetar esas decisiones de ellos. Porque también se puede cometer un grave error cuando hay sobreprotección y los hijos, aún siendo muy mayores, 40 o más años, dependen del papá, cierto, casi un 100%, de la mamá para tomar una decisión. Eso es muy grave, demasiado grave. Hay que dejarlos también que se equivoquen. Usted también se equivocó. Equivocándose también aprendemos. No es solamente acertando. Así que equivocándonos también aprendemos. Y hay que dejar que ellos tomen sus propias decisiones. Sus propias decisiones. Así que mirando acerca de todas estas cosas, lo que tenemos que aprender nosotros es a confiar en Dios. Los israelitas, por cultura, ellos tenían una proyección de que sus familias tuviesen identidad con Dios, que ellos tuviesen identidad con la ley de Dios, con los valores que Dios establece. Y acorde con eso ellos colocaban los nombres. Así que es interesante lo de los nombres, O sea, el que uno pueda pensar cómo llamar su hijo o su hija. Hay algunos que antes de casarse ya están pensando, si llego a tener un hijo varón, lo vamos a llamar así, dice el joven. O la señorita dice, si tengo una niña, quisiera ponerle este nombre. Ya cuando tienen su noviazgo, van a casarse y hablan de nombres para sus hijos, está muy bien. O sea, eso es bueno. Es más, uno debía tener el cuidado cuando uno va a colocar el nombre a sus hijos, del cuidado del significado del nombre que le va a colocar. Hay personas que le colocan el nombre a los niños pues así, sin meditar mucho en eso, ¿no? Entonces, le coloca ahí Lenin, por ejemplo, una familia tenía medio conocimiento bíblico y yo decía, pero si ellos vienen de unas familias medianamente conocedoras de la Biblia, ¿por qué le colocó Lenin al niño? O sea, nombre comunista, una persona en contra de todos los principios y valores de Dios, ¿cierto? Hermano Tomás, que fue revolucionario, sabe de eso, de Marx y de Lenin. No, digo yo, hace muchos años cuando él trabajaba en Croydon, que era un líder fuerte sindical. Entonces, por ejemplo, otra familia yo conocí que le pusieron a la niña el nombre de esta que engañó a Sansón. Entonces, Dalila, imagínense. No, señor, Dalila no. Ahora, no quiere decir pues que el nombre, pero uno como papá debe importarle mucho el nombre de sus hijos. ¿Estamos? El nombre de los hijos es muy importante, muy importante. Así que aquí encontramos nosotros 7 nombres y vean lo que dice la introducción. En tiempos antiguos era común que los padres
nombraran a sus hijos teniendo en mente el significado. Escogían el nombre pensando en revelaría el origen, carácter y quizá el futuro de su hijo. Si su padre quería que su hijo fuera comerciante, pues él buscaba un nombre más o menos en esa dirección. Pero si era una familia distinguida, pues buscaba como un nombre que tenía que ver también con esa misma línea. O sea, eso era bien, ¿no? De ponerle un nombre de acuerdo a lo que era como la identidad familiar. Y así era que ellos más o menos se movían hablando de sus hijos, Y esto es interesante. El primer nombre que encontramos del Señor Jesús es Cordero de Dios. Usted pudiera poner ya un hijo suyo Corderito. Yo conocí un señor que llamaba Cordero, ¿no? Cordero. Pues no tiene que ponerle Cordero, ¿no? Ahora, no necesariamente por tener el nombre Cordero, ojalá fuera como un corderito, como un cordero. Sí, porque es que el cordero, claro que tiene un significado muy grande. El significado del cordero es muy grande, porque la Biblia dice, como cordero fue llevado al matadero, no puso resistencia. El cordero es uno de los animalitos más dóciles y mansos. Dóciles y mansos es el cordero. Los niños juegan con un corderito. Y es más, en la Pascua, la primer Pascua en Éxodo, capítulo 12, el corderito que iba a sacrificar la familia, lo tenía que tener 4 días en la casa con los niños, para que los niños jugaran con el cordero, para que los niños abrazaran el cordero, para que los niños le tocaran la cabecita al cordero. Y el corderito entraba a la sala, entraba a la alcoba. El corderito era un mandato de Dios, que el cordero debía estar con la familia 4 días y comer con ellos y dormir con ellos. No era pues dormir ahí en la cama, pero sí ahí en la alcoba o en la sala. Era un mandato, el cordero se queda 4 días con los niños, con los papás, con la familia. Ahí se debe quedar para que los niños se encariñen del cordero. El cordero no es un animal agresivo, ¿no es cierto? Contrario a una serpiente, por ejemplo. El cordero es un animal dócil, noble, el corderito. Los niños tenían que enamorarse ni la familia del cordero, para que cuando a los 4 días lo ofrecieran, todos lloraran. Y los niños decían, no maten el corderito, no maten el corderito, no vayan a matar el corderito. Y cuando le clavaban el cuchillo para matarlo, porque él debía redimir la familia o debía cubrir la familia, en la sangre del cordero no quitaba los pecados, pero los cubría. O sea, no los quitaba, los cubría. Es como cuando se derrama algo y usted le pone un tapete, no quitó el derramamiento de algo, lo tapó. Es diferente cuando usted trapea y entonces ya no está el reguero. La sangre del cordero no quitaba el pecado, lo cubría, pero cubriendo el pecado, la familia tenía derecho a entrar al reino de los cielos. Porque el cordero era símbolo de Jesús. Entonces, los 4 días tiene que ver con los 40 días de ayuno del Señor, donde Él fue purificado, donde Él se consagró para salvarnos, los 40 días. Y cuando el cordero era sacrificado a las 3 de la tarde, a las 3 fue sacrificado el Señor por nosotros en Jerusalén. La gente aprendió a amarlo, los niños también, los ancianos, todo el mundo quería a Jesús. Jesús sanaba a la gente, Jesús daba de comer a la gente. Él tenía una palabra de ánimo, de esperanza para la gente. Él mismo dijo, aprended de mí que soy manso. Cordero significa manso. Manso. Eso es lo que quiere decir cordero. ¿Ser qué? Mansos. Ahora, no tome usted la palabra manso como alguien que dijo, no, es que si uno es muy buena gente se la dedican. No diga eso. No diga eso. Hay gente que dice, no, es que entre más buena gente es uno, peor. No, la Biblia dice que los mansos van a heredar la tierra.
qué bonita descripción. Los mansos heredarán la tierra. ¿Sabe por qué van a cambiar todo el sistema? ¿O Dios lo va a cambiar? Porque es que en este mundo hay mucho egoísmo. Hay mucho egoísmo. En este mundo hay mucho derramamiento de sangre. De sangre. Hay gente que es capaz de matar toda una familia con tal de que no recupere toda la tierra que ellos se apoderaron de ella. Eso lo estamos viendo hoy en Restitución. Matando familias enteras para que no puedan reclamar. Pero la tierra no es de la gente, la tierra es de Dios. ¿Y sabe a quién le va a dar Dios esa tierra? A los mansos. A los que no andan peleando por una gaseosa. A los que no andan peleando por cualquier cosa barata de este mundo. Hay gente que se hace matar por nada. Dice, es que tengo mis derechos, es que yo reclamo mis derechos. Se hacen matar por eso. ¿Sabe quiénes van a heredar la tierra? Los mansos. La gente mansa. La gente que no anda matando a los demás, ni anda acusando falsamente a los demás, ni quiere acaparar todo, sino aquellos que quieren que donde ellos vivan, toda la gente pueda vivir. Mansos. Los mansos van a heredar la tierra. Ahora, encontramos en la Biblia un ejemplo de un hombre, ya no hablando de Jesús, sino de una persona muy interesante en la Biblia, que llegó a ser muy manso. Y este hombre se llamó Moisés, o se llama Moisés. Digo se llama porque la gente en Dios no muere, vive. Moisés está tan vivo como nosotros, mejor porque no tiene problema ya. Así que Moisés era un hombre violento inicialmente. Usted lo lee ahí en el capítulo 2 de Éxodo, vean lo que dice, vayan rápidamente ahí. ¿Quién era Moisés? Éxodo capítulo 2 verso 11, vean lo que dice. En aquellos días sucedió que creciendo ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Imagínense cómo era Moisésito. Lo mató y lo escondió en la arena. Así era Moisés, era violento Moisés. Moisés era bien violento. Estaba leyendo un libro que dice que Dios nos recibe tal como nosotros somos. Oiga, Dios nos recibe tal como somos. Uno llega a la iglesia o llega al Señor cuando Él lo alcanza. Algunos llegan violentos. Otros llegan temerosos. Otros llegan con baja autoestima. Pero Dios nos ama tanto, oiga bien, nos ama tanto que Él nos acepta tal como somos, pero no nos va a dejar tal como somos. ¿Agarra la idea? Él nos ama tal como somos y nos recibe, pero nos quiere tanto que no nos va a dejar tal como somos. Aquel que es miedoso, temeroso, lo hace fuerte. Aquel que es una persona malgeniada, cierto, violenta como Moisés, lo convierte en un hombre. La Biblia dice que Moisés llegó a ser el hombre más manso de la tierra. O sea, Dios lo recibió como era, pero como quería tanto a Moisés, no lo iba a dejar así. Lo iba a convertir en un hombre noble, manso. Es así que Moisés llega a ser uno de los hombres más mansos de la tierra. Claro, le tocó un proceso. A usted sigue leyendo ahí. Luego él tiene que huir. 40 años haciendo lo que nunca había hecho. Al sol, al agua, cuidando ovejitas, pasando momentos difíciles. Pero dice la Biblia que cuando ya él fue llamado por Dios después de 40 años y obedeció a Dios, era tan manso, que Dios siempre sacó la cara por él. Siempre peleó por él. Había gente que se levantaba contra él cuando estaba guiando el pueblo y lo querían hasta lapidar, pero el Señor salía en defensa de Moisés. Cuando nosotros
nos volvemos mansos delante de Dios, nadie se va a aprovechar de nosotros, porque Dios pelea por nosotros. Dios pelea por mí. Y si Dios pelea por mí, yo estoy bien. ¿O no? ¿Sabe usted cuántos problemas ha habido en gentes por ser de mal genio y por ser agresivos y violentos? Han habido personas que por un mal genio, una rabieta en un momento, que no piensan las consecuencias, cuando se da cuenta, 40 años de cárcel. Digo, ¿yo qué hice? Pues lo mató. En medio del mal genio, de la rabia, no midió consecuencias, 40 años de cárcel. Otros al cementerio. Otros quedan a veces impedidos, en silla de ruedas, ciegos, un tiro. Y dijo, ¿y qué me pasó? ¿Momentos de qué? De ira, de mal genio. Es por eso que Dios, cuando nos toma a nosotros, si somos mal geniados, Dios nos vuelve, cuando somos violentos, nos vuelve ¿qué? Mansos, como corderos, como corderos. Quítese eso de la cabeza, que es que abusan de mí, es que yo no me dejo, a mí no me va a dedicar nadie, yo lo que es peleo, yo lo que es. Hay gente que compra las peleas. Yo conocí un hermano que llegó al Señor así, pero gracias a Dios que Dios lo cambió y lo volvió noble. Él compraba las peleas. Cuando alguien estaba desafiando, lo que llamamos nosotros desafiar, o, ¿cierto? Decirle a otro, saque el machete y nos damos. Él decía, ese no pelea, pero yo sí. Y sacaba la macheta, venga para acá, ¿cómo quiere? Y se agarraba, y dice, y a veces peleaba, dice que peleaba con gente que dan moreteados, los dos de darse en golpes, y luego se iban a reír y a tomar cerveza. Mire usted. Porque es una influencia de maldad en la gente. Hay gente que pelea por todo. Hay señoras en la cuadra que la conocen. La señora peleona. Ella sale con agua caliente, sale con un palo. Bueno, hay que tener cuidado con la señora fulana. O hay que tener cuidado con el Señor, que cuando se emborracha todo nos trata mal. Hay gente así, violenta, y pelean en toda parte y andan en esa situación. Pero cuando llegan a Jesús, el Señor dice, yo lo recibo así como es, pero como lo quiero tanto, lo voy a cambiar y lo voy a volver un corderito, una corderita para Dios. Amén. Por eso es que en la iglesia hay gente que fue tan violenta y hoy son unos amores. ¿Esto lo hace quién? El Señor. El Señor. Así que Dios nos ayude a nosotros a que podamos nosotros asimilar lo que Dios quiere hacer en la vida suya y en la vida mía, en la vida mía. El Señor quiere cambiarnos. Hay gentes que llegan a la iglesia muy heridos, muy lastimados, por muchas razones. Hay una de ellas que es muy, en este tiempo es muy, diría común, ¿no? O sea, donde está pasando más que cualquier otra época, es los bebés indeseados, los niños que queda embarazada la mamá, pero no querían más hijos, porque ya tenía uno y no quería sino uno, o el otro quería espaciado en 5, 6, 7 años. Entonces se forma una pelea en la pareja. Yo no quería otro hijo, mire la situación, no hay dinero, hay que trabajar, hay que comprar apartamento, y mire, y usted, ¿por qué se descuidó? Y el otro, ¿por qué está? Y empieza la pelea. ¿Sabe quién sufre todo eso? El niño. Porque ya él es una persona. Entonces ya sabe que no es bienvenido. La niña o el niño ya sabe que no es bienvenido, que ya hay una guerra en el papá y mamá por causa de él. De él. Esa es una diferencia que hay muy grande con los antiguos. Bueno, no tan antiguos, pero más o menos antiguos, 50 años atrás o tal vez más, ¿no? Era que, como nuestra población, hablando nosotros pues de nuestra cultura, la población nuestra era más del campo, porque las ciudades empezaron a crecer no hace tantos años. Éramos del campo, casi la mayoría, ¿no? De gentes. Y
En el campo, en esas épocas, tener hijos era normal porque la cultura era tener hijos. Así que los que se casaban iban preparados para tener hijos. Entonces llegaban 5, 6, que otra vez había fiesta, ¿no? Otro hijo. Y a veces no eran ni ricos. Pero mucha de esta gente vivía en el campo. Y en el campo pues hay yuca, plátano, papa. ¿Cierto? Hay agua y no hay que pagar agua. Generalmente en las fincas hay yacimiento de agua. Ahí arribita, a medio kilómetro, ahí nos nace el agua. Agua limpia, no pasa por 10, 20, 30 casas, sino que es ahí de la propia finca, el agua pura para la familia. Y ahí decían los abuelos, eso donde comen 5, comen 10. Y eso, por eso uno se aterra hoy. Cuando uno lee, dice, padres, mamás que tuvieron 22 hijos. Porque a veces venían mellizos o trillizos, entonces se multiplicaba más rápido. Y generalmente, no era que no hubiera excepciones, pero generalmente todos los hijos eran bienvenidos. Y generalmente esas familias grandes todos eran sanos, mentalmente, tranquilos, ¿cierto? Fuertes, echados para adelante, trabajadores. Generalmente, comparado con hoy tenemos mucha pandilla. Tenemos mucha adolescencia resentida, mucha juventud resentida. ¿Sabe de dónde viene ese resentimiento? De papá y mamá que cuando supieron que quedó embarazada, se formó una guerra en la casa. Y a veces eso dura todos los 9 meses. Y es más, a veces cuando nace el bebé, de mala gana están recibiendo al bebé. Claro, luego uno se encariña con el niño tan lindo, ojos azules, ese pelo tan hermoso, crespito. Pero ahí hay un mal, ahí dentro del bebé. Y empieza a ser rebelde. Y empieza a no gustarle nada. Y a tener malas acciones, malas palabras. Y arranca la vida del niño, luego de la adolescencia. Les cuento una experiencia en un libro de una mujer muy usada por Dios que tiene muy buenos libros. Y ella cuenta esa experiencia, ella cuenta experiencias personales muy bonitas. Una de ellas es que dice que el último hijo de ellos, cuando quedó embarazada, ellos no querían más hijos. Y siendo una predicadora, ella dice que formaron todo el lío porque otro hijo, y el ministerio y tantas cosas. Y entonces nació el niño, fue creciendo, pero rebelde. Rebelde. Y eso hay unos principios bíblicos. Escuchen esto, hay principios bíblicos. Todos cometemos errores. El problema no son los errores. El problema es no actuar a tiempo. Ella cogió al niño cuando ya era mayorcito, 7 años, 8, y le dijo, con el papá lo reunió, le contó todo el proceso de ellos, la pelea que tuvieron, no quería que él viniera. No estaban esperando más hijos, lloraron, lloró el niño, le pidieron perdón al niño, lo abrazaron, lloraron. Le dijo, ya le pedimos perdón a Dios muchas veces, lloramos delante de Dios, el Señor nos perdonó. Y bueno, ese es el camino que hay que hacer. Y ojalá ustedes, para que orienten parejas jóvenes también, ese es el camino a tomar. Pedir perdón al niño cuando ya él tiene la capacidad de entender todo y hablar con él, llorar con él, pedir perdón a él, abrazarlo, amarlo, porque eso le va a sanar el corazón y su hijo será un gran hombre de Dios, una gran mujer de Dios. Pero escuche esta experiencia concluyendo con este ejemplo de esta pastora, predicadora. Dice que el hijo después de un tiempo, bueno, ya mejoró, le sacó a la cara eso, le dijo, claro, como usted no me quería traer, claro, como querían botarme, no querían este muchacho en la casa, no sé qué. Y le dijo, vea mi amor, Dios ya nos perdonó. Y dice la Biblia que el Señor llevó ese pecado al fondo del mar y no se acuerda. Segundo, su papá y yo le pedimos perdón a usted. Y le hemos demostrado nuestro amor y nuestro cariño y también ha sabido que somos imperfectos. Solo perfecto es Dios. Si usted no me quiere perdonar, allá mi hijito con su vida. Y el muchachito cambió. Dijo, no, que no me pase ya nada. Escuche mis queridos hermanos, hablaba al comienzo yo. No cargue usted con un problema de sus errores.
El Señor ya nos perdonó. Y si usted habla sinceramente a un hijo y le pide perdón por algunas cosas que no estuvieron bien, usted ya lo hizo. Ahora descanse, pásela bien y alabe a Dios. Que Dios cuidará a sus hijos. Amén. Esto es interesante para que nosotros vivamos una vida más tranquila, más relajada, más tranquila, más relajadita delante de Dios. Es hablando acerca de sanidad interior en relación a hijos y en relación a decisiones y en relación a cosas que no hicimos bien. Ahora, cuando yo hablo de la gente antigua, no todo era tampoco color de rosa. Habían tantas injusticias también, pero de ese tema no voy a tocarlo ahora. Pero habían otras cosas buenas. Por ejemplo, una sola cosa, el machismo en la época antigua era horrible. Yo siempre he criticado eso. Hoy es rico ser hijo, porque los hijos hoy generalmente tienen todo. Pero en ese tiempo, ¿qué? De pequeño lo ponían a uno a trabajar. Y si no trabajaba, no comía. Y si hacía cualquier cosita, lo colgaban. Bueno, no todos los padres, pero había un grupo de esos, una sumatoria grande, de que eso era colgado. Yo digo, eso que va a amar un papá a un hijo que haga eso. ¿Ah? Otro con un ladrillo donde cayera. Un señor que tenía varias mujeres y como era el hombre el que trabajaba, entonces humillaba. Eso tampoco. Esas son cosas que yo no alabo de ese tiempo. Eso era una vida muy triste. Porque eso así no es. Así que lo que quiero decirles es que Dios quiere que usted aprenda a descansar en Dios. Si no aprende a descansar en Dios, la culpa no es de Dios. Escuche esta palabra. Ni la culpa son de sus errores. La culpa es suya por no aprender a perdonarse usted mismo. ¿Saben ustedes que uno tiene que aprender a perdonarse a uno mismo? A perdonar los errores que uno cometió, las faltas que cometió, a no estar recordándolas, por lo menos mencionándolas y aprendiendo a saber que la vida es hermosa y que Dios nos ha recibido tal como somos y Él nos está cambiando día a día para que seamos mejores papás, mejores mamás, mejores hijos, mejores familias y sobre todo seamos temerosos de Dios. Así que hoy empezamos con el corderito de Dios. Ojalá nos parezcamos a los corderos. Amén. Y no pelee por nada, ni grite. Señoras que gritan todo el día en la casa, no grite tanto, no pelee tanto. Papás que pelean por todo. Si el niño llega y grita, grita y pelea. Usted también fue chiquito, también usted hacía sus cosas, también hacía sus revueltas, también hacía bulla. Dejen los niños. Es más, usted tiene que parecerse a los niños. Al Señor lo querían los niños, jugaba con los niños, estaba con los ancianos. Él era un corderito, no era un peligro para nada ni para nadie, era un amor. Usted como papá, como abuelo, como mamá, sean unos amores para sus hijos, sus nietos, y verán la gloria de Dios en sus familias. Amén. Gracias a Dios. Yo no sé por qué nos volvemos, perdonen la palabra, llegamos a viejos llenos de resabios y no los corregimos y nos amargamos el rato nosotros. Escuchen, y se lo amargamos a los demás. Aprendamos de Jesús, de ser un ¿qué? Cordero. Un cordero. He aquí el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Habla del mundo y aquí me quedo. Mire, son 7 nombres. Dios nos ayude, ¿cierto? Coloquémonos de pies, por favor. Espero la reflexión de hoy nos sirva, nos ayude a todos para vivir mejor, más tranquilos, más en paz.
Porque la vida es, escuche esta palabra, la vida es muy corta. Usted dirá, para mí ha sido muy larga, muy corta la vida, se va volando. Usted no ha visto las fotos cuando se casó, los que ya somos mayores. Digo, ¿y cuándo me puse viejo yo? ¿No ha visto las fotos cuando era joven? Mi hijo tiene en el WhatsApp una foto mía y dice, mi papá en sus 20. Y los tiene ahí. Pero en sus 20 yo ahorita, yo tengo una melena larga y vea ahorita. Y digo yo, ¿cuándo pasó ese tiempo tan rápido? Los años se van volando. Vivamos la vida. Si hubieron errores, es de hombres y mujeres de Dios reconocerlos, para que las nuevas generaciones no los vivan, los hijos. Viva la vida, alégrese, disfrute lo que usted es. No se compare con nadie. Su familia es única, única, única. Usted no eligió la familia donde está, Dios se la dio. Uno elige los amigos, la novia, la esposa, la familia en la cual llegamos no la elegimos, Dios nos la dio. Y su familia es la mejor. Trátela con amor. La familia de su cónyuge es la mejor. Usted eligió a su esposo, eligió la familia. No le cierre la puerta, no los trate mal, trátelos con cariño. No hay cosa que más duela que se le trate la familia del cónyuge mal. Sea como sea la familia, hay un dicho que dice, la sangre jala. Si usted trata bien la familia de su esposo, bien la familia de su esposa, ese es un principio para vivir en paz. ¿Quiere guerra? Hable mal de la familia y la esposa o de la esposa. Tendrá guerra todo el tiempo. ¿Quiere paz? ¿Quiere vivir en paz en la familia? Quiera la familia de su cónyuge. Respétela. No quiere decir que usted va a hacer cosas malas que ellos hacen, pero ámela y respétela. Dios los acepta tal como son, y si se entregan a Dios, los cambiará. Diga conmigo, Señor, gracias por mi familia. Gracias, Señor, por mi hogar. Declaro bendición para mi familia. Declaro cielos abiertos en el nombre de Jesús. Enséñame a caminar como un hijo de Dios. Ayúdame, Señor, a creer y a guardar la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, fuera de mí todo aquello que no agrade a Dios. Y en el nombre de Jesús, declaro que la sangre de Jesús me limpia de todo pecado. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Buen día para todos.